y le agradecemos a Pedro Bayúgar, secretario general del SADOP Santa Fe, por atendernos a esta hora. Pedro, muy buen día. Mauro Re, Manuel Olchese, te saludamos aquí desde Sol Play 91.5. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Pedro, bueno, lo molestamos en realidad porque se ha generado una especie de polémica en torno a la finalización del ciclo lectivo. La ministra o desde el gobierno provincial dicen que las clases de manera efectiva van a ser hasta el 23 de diciembre. ¿Qué va a pasar por lo menos en los establecimientos privados? ¿Se va a extender hasta esa fecha o quizás solamente los que tengan que recuperar alguna materia van a seguir yendo? Y es probable que sea así, porque en las escuelas privadas el propietario, el director, la directora definen esas cosas. La ministra creyó que acordando con nosotros se garantizaba esa terminalidad o esa fecha de terminación del ciclo lectivo, y en realidad nosotros nos representamos a la escuela, nosotros representamos a los docentes, y a las escuelas las conducen los propietarios, los directivos, y bueno, hay muchas escuelas que tienen definida ya desde hace mucho tiempo cuándo va a finalizar el ciclo lectivo, cuándo son los actos, digamos, cuándo son las celebraciones lógicas de la finalización de un ciclo, cuando termina el secundario, por ejemplo, o cuando termina la escolaridad primaria. Y bueno, y frente a eso, nosotros no conducimos las escuelas, así que eso tendrá que acordarlo la ministra con los propietarios y directivos de las escuelas. ¿Ustedes creen que las clases efectivas no se van a extender, en definitiva, hasta esa fecha, que seguramente los propietarios de las escuelas van a hacer que terminen antes, al menos los chicos, como decíamos, que no se llevan ninguna materia y que les fue bien durante todo el año? Yo supongo que sí. Además, es tradición que en las escuelas católicas el 8 de diciembre terminan las clases. No sé si eso se va a cambiar. Por otra parte, hay escuelas que, bueno, digamos en la zona norte de nuestra provincia, las escuelas de familia agrícola, por ejemplo, que tienen albergue, mantener a los chicos hasta el 23 de diciembre es medio complicado. Yo digo, no digo que van a hacer lo que dice la ministra, ni digo que no van a hacer. Digo que eso, cada escuela va a definir hasta cuándo da clases efectivamente, cuándo cierra el ciclo, empiezan los recuperatorios, las clases de apoyo, los exámenes, todo eso lo definen las escuelas. No somos los gremios los representantes de las escuelas para definir esa situación. Pedro, aprovecho también a consultarle porque estamos a un mes prácticamente de que finalice el acuerdo, el último acuerdo paritario que han tenido con la promesa de reapertura a principios de diciembre. ¿Cómo evalúan hasta ahora la evolución que ha tenido la inflación? ¿Creen que va a ser inevitable tocar un poco el porcentaje en el encuentro que tengan a principios de diciembre? Seguro que vamos a tener que recomponer el salario porque se está hablando de un 7% de inflación en el mes de octubre. Indudablemente que se va a tener que dar una recuperación del salario en función de esta inflación y particularmente del alza de los precios en los productos alimenticios. Entonces, bueno, a la par de otros gremios que han establecido un incremento salarial que ronda el 100%, nosotros también tendremos que ver si ese número es el correspondiente, si es el que va a ser el adecuado para incrementar el salario, en fin. Habrá que debatirlo, por supuesto. En este momento no está definido nada, pero vuelvo a repetir, no se paró la inflación, por el contrario, se mantuvo en el orden del 6-7%, obviamente que el salario tendrá que recuperarse. Pedro, cuando se anunció el acuerdo de las paritarias, ustedes lo aceptaron e incluso usted mismo como representante dijo que lo hicieron, pero en disconformidad. ¿Le hubiera gustado cerrar algunos números más cercanos a lo que, por ejemplo, estuvo AMSAFE?
o prefería por allí no recurrir a esa medida teniendo en cuenta después que a los docentes se les descontó gran monto de su salario? Digamos, ANSAFE cerró por los mismos números que cerramos nosotros, es decir, en eso no hay diferencia. Pero lo llevó a última instancia también. No, es lo mismo, digamos, no hubo ninguna diferencia. ANSAFE lo que logró con la prolongación de la lucha y demás fueron cuestiones, vamos a decirle, de tipo educativo, de concursos y ese tipo de cosas, pero no en el tema salarial. El tema salarial fue exactamente lo mismo. A nosotros no nos descontaron, a ellos sí, después le devolvieron. En realidad no hay gran diferencia. El haber aceptado la disconformidad viene precisamente porque, obviamente, nosotros pretendíamos un salario mejor, como también pretendían SAFE. Bueno, después terminaron aceptando, pero digo, obviamente que nosotros pretendíamos un salario mejor. Y digamos, en este orden de ideas, bueno, esperamos que a fin de año, al menos a fin de año, el salario le gane la inflación, o por lo menos el empate. A nosotros nos gustaría que todos los meses el salario le gane a la inflación, pero bueno, indudablemente ese no es el criterio de la provincia, no es el criterio del gobierno de la provincia, y ahí es donde está nuestro enfrentamiento y esta disconformidad, ¿no? Pedro, muchísimas gracias por atendernos tan temprano como siempre y seguramente vamos a seguir en contacto, sobre todo ya más cercano a principios de diciembre para ver cómo viene el tema de la reapertura, la promesa de la reapertura de la paritaria. Un gusto, no hay ningún problema, cuando ustedes quieran.